Hemos comenzado a estudiar este capítulo que habla sobre la estabilidad espiritual. Llevamos algunas semanas estudiando esta parte importante que el apóstol Pablo nos está dando aquí, algunos principios que generan o originan crecimiento espiritual en los creyentes. Él está dirigiendo esta carta a los hermanos de Filipos, pero de alguna manera lo hace también el día de hoy hacia nosotros. Recordemos que vivimos en un mundo que es inestable, así que vivimos luchando en medio de personas que son inestables. Estamos en medio de todas estas personas y por eso es que el mundo vive en ansiedad, tiene incapacidad para hacer frente a las vicisitudes o circunstancias que vienen a su vida. Y eso ocurre con nosotros los creyentes también, que muchas veces no estamos respondiendo correctamente a la altura de lo que debe responder un cristiano y lo estamos haciendo como el mundo lo hace. La iglesia cristiana al día de hoy tiene la gran bendición de tener la escritura de alguna manera traducida a muchísimos idiomas. En casi todos los países del mundo se puede predicar libremente la palabra de Dios, con algunas excepciones en algunos lugares. Sin embargo, a pesar de que se tiene la palabra de Dios, lamentablemente en las iglesias no la están estudiando. Sí, lo que están haciendo es dando psicología a los miembros, a los congregados, y de alguna manera los están dirigiendo a un lugar equivocado. No pueden encontrar las soluciones a sus problemas porque no estamos estudiando la Biblia y aplicando esta palabra de Dios. Gran parte de la iglesia llamada cristiana no lo está haciendo. Y tenemos que reconocer que cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad pertenece al reino de este mundo, a este reino material pertenece la ansiedad. Las personas que forman parte de este mundo es que viven afanadas, es que viven preocupadas, es que viven ansiosas, tratando de resolver sus problemas en sus fuerzas y con sus capacidades. La psicología no tiene respuestas en verdad para las preguntas morales del hombre y para las situaciones espirituales del hombre. No puede responder absolutamente nada. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La psicología no puede responder a la necesidad del hombre, a la necesidad espiritual. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros estabilidad espiritual? ¿Dónde podemos encontrar nosotros cómo aprender a lidiar con las circunstancias adversas en nuestra vida? ¿Cómo lidiamos esta ansiedad nosotros también? Estamos literalmente, hemos dicho, en medio de un mar de personas que son emocionalmente inestables. Y lo que vamos a tener es ejemplos de personas inestables enfrentando sus problemas. Pero nosotros estamos aquí aprendiendo a ser espiritualmente estables. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo está mostrándonos, está exhortándonos a esto justamente cuando dice en el versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, y mira, dice gozo y corona mía, y aquí está la exhortación a nosotros, dice, estad así firmes en el Señor, amados. Esta es la exhortación a que los cristianos seamos firmes, estemos firmes. Esta es la estabilidad espiritual que hace el apóstol Pablo esta exhortación. Y la pregunta es, ¿cómo logro yo tener esa firmeza espiritual? ¿Cómo logro ser un estable espiritual? Y esa palabrita que dice, estad así, la palabra así, el apóstol Pablo está diciéndonos de esta manera, de esta forma, sean ustedes estables, firmes espiritualmente. ¿De qué maneras? Y entonces a partir del verso 2, el apóstol Pablo está mostrándonos principios para la estabilidad espiritual. Y el primer principio que nos enseña, algunos dicen que nosotros no necesitamos la comunidad de los creyentes, la comunidad de amor de los creyentes, ¿sí? Que yo puedo crecer espiritualmente solo ahí en mi casa, leyendo la Biblia, y yo crezco y no necesito a la congregación. Pero el apóstol Pablo, el primer principio que menciona sobre la estabilidad espiritual, habla justamente en el seno de la congregación. Necesitamos la congregación para crecer espiritualmente, ¿ves?
No podemos funcionar de una manera independiente cada uno. No soy un espíritu independiente que no me importan los hermanos. Allá yo sí crezco espiritualmente. No hay tal cosa. Y Pablo nos hace parte de la comunidad de creyentes. Por eso en el verso 2 presenta su primer principio de crecimiento espiritual cuando él dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. 2 mujeres estaban causando discordia en la iglesia, ¿ves? Y cuando en la iglesia hay discordia, la iglesia se vuelve inestable. Ese es el gran problema, y por eso Pablo dice a la congregación, y hay hermanos en la congregación que podían ayudar. Y ahí le dice al compañero fiel: ayuda a estas 2 mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y nombra algunos otros personajes, pero allí está. ¿Ves qué importante que es la comunión, la armonía en la comunidad de la iglesia? Si en la iglesia hay un ambiente de conflicto, entonces todos vamos a estar inestables de alguna manera. Pero si en la iglesia hay un ambiente de armonía, de unidad en la iglesia, de paz, entonces vamos a experimentar todos los miembros de alguna manera una fuerza a través de la congregación que nos empuja a estar estables espiritualmente. Este es el primer principio que menciona el apóstol Pablo. Si ves, nos involucra a todos, tiene que ver con la congregación. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos habla en el versículo 4. Ese es el segundo principio para el crecimiento y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto es que debemos mantener un espíritu de gozo. Y ya hemos estudiado esto, no vamos a extendernos en esto, solamente estamos repasando estos puntos para que lo tengan claro. El regocijo, el gozo no es en las circunstancias. El gozo tiene que ver en el Señor. Solo así podemos estar gozosos siempre, ¿ves? Y es una disciplina de estar gozosos en el Señor, no en nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias pueden ser diferentes, buenas o malas, y no en todas las circunstancias vamos a estar gozosos, pero podemos estar en medio de las circunstancias gozosos siempre en el Señor. Este es el segundo principio del crecimiento, ¿ves? Y el tercer principio, aprender a aceptar menos de lo que pensamos que es debido. Hablando de manera personal para nosotros mismos. Aceptar menos de lo que puedo pensar que es debido. Tal vez estoy pensando que merezco más, pero debemos aprender a pensar menos de lo que pensamos que es debido. Eso tiene que ver con el versículo 5. ¿Recuerdan? Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice: el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y estuvimos viendo que la palabra gentileza en la Reina Valera no capta toda la palabra en el idioma original, según los expertos. No la puede captar. Apenas el español le ha puesto gentileza, ¿ves? Pero dijimos que podría traducirse esto como una dulzura razonable, es decir, que respondemos dulcemente a pesar de una grosería de alguien, que podemos responder con un gran corazón, es decir, que podemos ser generosos. Esto significa también misericordia ante los fracasos de los demás, una indulgencia, pero en el sentido de que nos ofenden a nosotros, pero nosotros no tenemos represalia. Nosotros no tenemos espíritu de venganza, no tenemos un espíritu de amargura a pesar de lo que nos están haciendo. Y algunos han dicho que esto también podría significar gracia, que tal vez engloba todas estas palabras, ¿no? Y es como si dijese el apóstol Pablo: deja que tu gracia sea conocida delante o conocida por todos los hombres. Creo que esta palabra gracia engloba a todas estas virtudes. Pero hay otro elemento en el que tenemos que entender esta palabra, y es la gentileza de la humildad. ¿Ves? La gentileza de la humildad. Está apuntando esta palabra a la humildad de los creyentes, pero debe haber gentileza allí también. Todo el significado de estas palabras que hemos hablado, pero adicionado aquí la humildad.
que básicamente significa que alguien me puede haber ofendido, alguien puede de alguna manera haber dañado mi reputación, alguien me ha juzgado mal, alguien me ha pagado menos de lo que merezco y sin embargo lo acepto gentilmente. Y sin embargo lo acepto gentilmente. ¿Ves? Esto es gracia, como dijimos, como un autor lo pone, gracia. Así que cuando tú y yo respondemos de esta manera a quienes nos están haciendo daño, oye, somos estables espiritualmente. ¿Sí ves? Somos estables espiritualmente. Y eso es lo que dice Pablo, que esta humilde gracia sea conocida de todos los hombres. Sea conocida de todos los hombres. La estabilidad espiritual viene cuando no tengo ninguna exigencia para mí. ¿Ves? Decíamos esto, es decir, que tengamos una perspectiva de nosotros más abajo de lo que pensamos que podríamos merecer. El otro día estábamos hablando con algunos hermanos y decían que casi siempre, bueno, no sucede en todos, pero los que cumplen años ese día lo pasan amargado. De los que yo hablé, algunos pasan amargados justo el día de su cumpleaños. ¿Y por qué es? Porque amanecen con una expectativa gigante de ellos. ¿Ves? Y resulta que se levantan y el cónyuge o el hermano o el padre o el hijo ni siquiera se acuerda de su cumpleaños, es lo primero. Entonces se amargan, luego van a otros lugares, al trabajo, no le dan el reconocimiento que está esperando, no le han preparado la comida que esperaba o el regalo que quería. Pues es una amargura completa. ¿Ves? Hay demasiada expectativa para la persona. Y Pablo, en cambio, dice, bueno, si lo consigo, si consigo algo, bien, y si no lo consigo, bien. Y por eso él podía decir, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Ves cómo responde? Esto es estabilidad espiritual. ¿Ves? Pablo podía tener un espíritu bondadoso, un espíritu con un gran corazón, así magnánimo para ofrecerse y dar a los demás, aunque él no recibía o no tenía lo que supuestamente podía merecer. Como un apóstol podía decir, Señor, pero yo soy un apóstol tuyo, merezco todo esto, pero en absoluto. Él tuvo mucha escasez de muchas cosas y sin embargo su espíritu estaba siempre respondiendo bien, mostrando estabilidad espiritual. ¿Ves? Respondía bien ante las situaciones. Entonces Pablo dice que esta humilde gracia sea conocida de todos los hombres. Y ahora vamos a ver el corazón de todo. Lo comenzamos la semana pasada y lo dejamos en la mitad y hoy vamos a continuar. Este es el cuarto principio, es el corazón de todo este pasaje y tiene que ver esto con el versículo 5 y el versículo 6, la última parte del verso 5 y el comienzo del versículo 6. La última parte del verso 5 dice, el Señor está cerca, y el verso 6 dice, por nada estéis afanosos. Aquí está el cuarto principio. Y Pablo dice, en pocas palabras, dice, debes descansar en una fe confiada en el Señor. Allí es donde descansa todo creyente. Aquí tiene que ver la fe de ponerla en el Señor Jesucristo. Allí es donde descansa todo el creyente. Podemos ver el versículo 5, la última parte que dice, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Entonces la estabilidad espiritual va a descansar justamente en una fe confiada en el Señor. Y aquí tiene que ver, como decíamos en las semanas anteriores, la visión o la perspectiva que nosotros tengamos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Es decir, el concepto, el conocimiento que yo tenga de Dios, porque de eso va a depender la fe que yo tenga de mi Señor, justamente en todas circunstancias, Y el verso 5 está diciendo, el Señor está cerca. Y este término cerca puede significar, dijimos, cerca en espacio o cerca en tiempo, pero la verdadera fuerza de esta exhortación
es que el Señor está cerca en términos de espacio. Es decir, el Señor está cerca de nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo. Está cerca de ti, en espacio, no es tan lejos de ti. En el sentido que está cerca en términos de su presencia. El Señor está cerca con su presencia inmediata. Está allí, dice, está allí, cerca de ti. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice el Señor está cerca. Bueno, y nosotros podemos reflexionar y decir, bueno, es verdad, no vive en nosotros nuestro Señor. ¿Acaso no vive en nosotros? ¿No nos proporciona su vida espiritual y su presencia en nuestra propia vida? ¿Ves? ¿No está la vida de Dios dentro de nosotros, en nuestra propia alma? ¿No es así como dice la Escritura? Viéndolo desde ese punto de vista, el Señor está cerca. Su presencia está allí. ¿Ves? Y nosotros dependemos de eso. Entonces Pablo dice, el Señor está cerca, dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué te afanas si el Señor está cerca de ti? El Señor está cerca, no estés ansioso. El Señor está cerca, oye, no estés vacilante. El Señor está cerca, no debes derrumbarte. Vas a colapsar, ¿pero por qué vas a colapsar? El Señor está cerca, dice el apóstol Pablo. Él está cerca. Tenemos que entender no solamente que el Señor está cerca, como un conocimiento, ya el Señor está cerca, sino ¿quién es este Señor que está cerca? ¿Quién es este Señor que está cerca de nosotros? Y aquí es donde llegamos entonces, tal vez a la clave de este texto, de todo este texto, porque el concepto o la visión que tú tengas de Dios es justamente lo que va a controlar tu vida. El concepto que tú tengas de Dios, la visión que tú tengas de Dios, es lo que va justamente a controlar tu conducta. Lo que tú pienses de Dios va a depender tu estabilidad o tu inestabilidad. Lo que tú pienses de Dios. ¿Ves? Eso es fundamental, eso es importante. Y la semana pasada vimos una ilustración en el Antiguo Testamento sobre David. ¿Recuerdan? Hoy no vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar otra ilustración y vamos a ir al libro de Habacuc. En el Antiguo Testamento, este es uno de los profetas menores. Es interesante este libro, tiene apenas 3 capítulos. En las semanas anteriores he estado estudiando sobre los profetas menores y este es un libro muy interesante y nos ilustra muy bien lo que queremos señalar aquí de parte del apóstol Pablo sobre la confianza, la fe en el Señor que está cerca. ¿Quién es este Señor? ¿No? Este profeta Habacuc, él sirvió en el reino del sur, es decir, en la zona de Judá, y él desarrolló su ministerio profético en la zona del sur, en Judá. Y él tuvo un problema interesante que nos va a hablar mucho sobre nuestros propios problemas. Tal vez el problema de él nos vamos a poder identificar nosotros también allí. Y él habla justamente de esto. Y mira cómo Habacuc está de alguna manera clamando a Dios. Él clama a Dios. Y aquí está esta profecía. Mira el capítulo 1 y el versículo 2. Capítulo 1 y el verso 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Dice, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esto es lo que veía el profeta, veía violencia en su nación, veía que todo estaba funcionando mal, y dice, y no salvarás. Bueno, él estaba profetizando, pero más bien parece que Habacuc está orando, parece una oración a Dios, ¿no? Tal vez tú haces una oración como esta, nos sentimos identificados allí. Mira lo que sigue diciendo en el verso 3, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y el profeta estaba
anonadado, viendo cómo su nación estaba destruyéndose, cómo estaba reinando la injusticia, cómo el malo estaba prosperando y estaba ganando al justo, y todo estaba al revés, ¿ves? Y él está diciendo, esta es una profecía, pero más parece una oración del profeta. Y así que Dios le responde aquí en el versículo 5. Mira, dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos. Dice, es como que le dice a Habacuc, oye, no te asombres, porque lo que te voy a decir ahora, esto te va a traer asombro de verdad. Es decir, lo que tú te has imaginado es lo que va a ocurrir. ¿Ves? Mira lo que sigue diciendo. Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contaren no lo creeréis. ¿Qué cosa no iban a creer? ¿Qué cosa parecería como algo no creíble? Verso 6. Porque he aquí, dice, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos. Vaya. Y aquí comienza poesía, porque sabían ustedes que este libro era cantado y tocado con un instrumento de cuerda. Este es el libro de Habacuc. Está escrito con mucha poesía hebrea. Por eso vemos aquí algunas exageraciones poéticas. Vemos ahí sus caballos serán más ligeros que los leopardos. Y mira lo que sigue diciendo de esta nación caldea, que es una nación cruel, presurosa, que destruye a sus enemigos, que pasan por delante. Mira el verso 8, dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará a terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Su Dios, el Dios de estos caldeos. Vaya, esta es una nación absolutamente pagana, ¿ves? Una nación malvada, que solamente está creyendo en su propia fuerza, que ellos son ley para sí mismos, ellos ponen su propia ley, ¿ves? ¿Qué hacen? Barren con sus enemigos que están por delante, los barren absolutamente. Y él dice que estos caldeos, esta nación cruel y malvada, va a venir y los va a barrer. ¿A quiénes? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿ves? Va a barrer a estos, los va a aniquilar, los va a devorar. Este es el problema, ¿ves? Y el profeta está diciendo, ¿por qué no traes entonces avivamiento en medio de nosotros? Dice, ¿por qué no traes avivamiento? Ahora mira el versículo 13, este es otro problema que había ahí. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Ves? Verso 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo de él? Habacuc no entendía absolutamente nada. ¿Cómo puedes usar a una nación caldea, cruel y malvada, absolutamente pagana, que destruye, que barre con sus enemigos que pasan por delante? La usas a esta nación para castigar a nosotros, a tu pueblo, a Judá. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo aquí el profeta. ¿Cómo puedes tomar a estos caldeos malvados? Son peores que nosotros. Nosotros por lo menos somos tu pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá. ¿Cómo puedes usarlos como instrumentos contra el pueblo al que has hecho pacto, al que tenemos alianza? Hiciste pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Con David había hecho los pactos. ¿Y cómo es que Dios está actuando de esta manera? Pero él reconoce, pero tú eres un Dios santo, dice. Tú eres un Dios santo. ¿No deberías avivar a tu pueblo entonces? Eres un Dios del pacto y tú mantienes el pacto. Pero la peor gente está escogiendo para castigar a tu pueblo, al pueblo que tiene alianza.
Habacuc dice, mira, no tiene sentido nada de lo que yo estoy observando, no entiendo nada de lo que está ocurriendo. ¿Cómo voy a lidiar con esto? Y Habacuc estaba ansioso, estaba desesperado. Habacuc estaba seriamente traumatizado, si podemos decirlo así. Mira por qué decimos esto. Mira el versículo capítulo 3 y el verso 16, cómo se encontraba Habacuc. Mira, él describe sus síntomas, cómo él estaba por dentro. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Sí ves cómo se encontraba? Sus entrañas se habían conmovido. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Vaya, este hombre estaba totalmente, tal vez en un cuadro como vemos, totalmente frustrado y ansioso. Hoy diríamos, este hombre debería ser hospitalizado. Estaba totalmente agitado por dentro. Todos sus órganos estaban como subiéndose y bajándose. En su estómago se hacían nudos por ver toda la calamidad que se venía. ¿Ves? Su corazón estaba latiendo irregularmente. Todo esto está describiendo aquí el profeta. Sus huesos duelen, dice, a través de todo su cuerpo le duele. Está temblando de pies a cabeza. Realmente está mal este hombre. Este es el profeta de Dios. Entonces vemos a un profeta totalmente angustiado. Está en un estado de pánico, ¿ves? No sobre un problema imaginario, no se está imaginando un problema, no. Este es un problema real, ¿ves? No como nosotros nos vemos al espejo y decimos, no me veo tan bien, tengo un problema. Y por eso estamos ansiosos. Oye, esto no era así. Este era un problema real, ¿ves? Era un problema real lo que ellos estaban viviendo. Simplemente no puedo lidiar con mi vida. Alguien dice, tengo problemas, no puedo lidiar con mi vida. Tengo esto, tengo sobrepeso. Oye, eso no es un problema. ¿Ves? Muchas veces nosotros vivimos en problemas imaginarios, pero este era un problema real del profeta con todo su pueblo. ¿Ves? ¿Qué voy a hacer? Dice Habacuc. Estoy temblando, no puedo lidiar con ello, no puedo, me encuentro mal. ¿Ves? Estoy mal. Y esto es lo que él hace. Él comienza, entonces el profeta, a recordarse a sí mismo acerca de su Dios. ¿Ves? Acerca de su Dios que está cerca. Pero no solamente de un Dios que está cerca, sino que comienza a recordarse quién es este Dios que está cerca. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El Señor está cerca y él comienza a recordar quién es este Dios que está cerca de él y de su pueblo. Y él lo va a hacer en forma de preguntas y lo vamos a observar. Está haciendo preguntas a sí mismo, se está haciendo. Habacuc va a desarrollar una teología propia. La teología propia es la teología que estudia a Dios. Así que vamos a ver cómo él estudia a Dios y lo recuerda a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Ves? Y vamos a ver que este Dios estaba tan cerca. ¿Y quién es este Dios que está cerca de él? ¿Ves? Ahora, veamos aquí en el capítulo 1 y el verso 12. Él empieza a hablar así de Dios. Mira, capítulo 1, Habacuc 1 y el verso 12. Dice, ¿no eres tú desde el principio? Dice, ¿no eres tú desde el principio? Y nosotros podemos recordar esta palabra principio en el Génesis, ¿no? Un poco en Juan capítulo 1. ¿Qué está implícito allí? Que Dios siempre ha existido. De alguna manera está implícito en esta palabra principio, que Dios es eterno. ¿Ves? Está implícito ahí, lo que significa que Dios es antes de que yo haya nacido, antes de la historia del mundo, antes de la historia mía, antes de la historia del hombre. Dios ha existido, Él está antes de la historia, está en la historia con Habacuc y Él está después de la historia porque Él es desde el principio. Mira, está reconociendo quién es Dios. ¿Ves? Dios, tú eres desde el principio. ¿Ves? Tú eres independiente del tiempo. Estás fuera del tiempo y de la historia. ¿Ves? Y de la historia. Tú gobiernas absolutamente las cosas.
Estás mucho más allá de este pequeño lugar en el que yo me encuentro, aquí en Judá, acercándose los caldeos para arrasarnos. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo, tú eres desde el principio. Y eso significa entonces, si tú eres desde el principio, estás antes de la historia de nosotros. Oye, lo que quiero decir es que tú tienes un plan. Todo lo que ocurre, o sea, todo está gobernado por ti. Aunque yo no entiendo bien este plan, pero ya me siento mejor. Ya me siento mejor porque tú eres antes de la historia y gobiernas la historia. ¿Ves? Él está comenzando a recordar quién es este Dios. Y esta palabra, principio, está determinando muchas cosas en Él. Ya me estoy sintiendo mejor. De alguna manera lo que está sucediendo encaja en la perspectiva eterna tuya. ¿Ves? Aunque yo no lo estoy entendiendo, esto encaja seguramente en tu plan soberano. No entiendo cómo es que estás haciendo esto, pero esto está encajando en las cosas tuyas, en tu plan eterno. Eso es lo que está haciendo Habacuc. Y lo está describiendo así a Dios, está reconociéndolo a Dios como el principio. Y mira lo que sigue diciendo. En el verso 12 sigue diciendo, oh Jehová, Dios mío. Oh Jehová, Dios mío. Esa palabra Jehová la recordamos nosotros, que significa yo soy, yo soy. Cuando Moisés le dijo a Dios, dice, pero ¿qué hago? Ellos no van a creer que yo vengo de parte tuya. Dile, el yo soy te envía. Dice, yo soy el que soy. Eso también habla de eternidad de Dios y habla de suficiencia. ¿Ves? Yo soy, te envía y punto. No hay otro más que yo, solamente el yo soy. ¿Ves? Eso significa que este yo soy es la causa y el efecto de todas las cosas. Puedo entender entonces todo lo que está sucediendo, ¿ves?, en mi vida, y estoy entendiendo que Dios es la causa y el efecto de todas las cosas. Es como si estuviese diciendo, tú eres autoexistente. Tú no tienes que dar cuenta a nadie. Tú no has sido creado. El yo soy, el Jehová, no es creado. Nadie te mueve, eres imperturbable. Él es el Dios que existe en perfecta tranquilidad imperturbable. No es influenciado por nada ni por nadie. Nadie le puede influenciar. Nadie le puede mover a hacer algo que Él no haya determinado. Eso es lo que significa el yo soy. Él sabía que por naturaleza Dios no es influenciado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Habacuc? Dice, Dios, eres eterno. Estás por encima de este mundo, de este lugar. Estás fuera del tiempo. Estás fuera de la historia del hombre. Y eres autoexistente. Así que no estamos cayendo entonces en las manos de alguien que es cambiante o que es influenciado por algo. No. Entonces esto de alguna manera le daba más seguridad a Habacuc. Mientras comienza a recordar quién es este Dios que está cerca. ¿Ves? ¿Quién es este Dios que está cerca? Ahora mira lo que sigue diciendo. Dice, santo mío, santo mío. ¿Eso qué significa? Que Dios no comete ni un solo error. A veces tenemos la tendencia de pensar, no es que Dios se ha equivocado haciendo esto conmigo. ¿Ves? Oye, Dios es santo. Él no tiene ni un solo error. Dios es demasiado perfecto para cometer un solo error. No se va a equivocar con nada, con nadie se va a equivocar. De hecho, Dios es tan santo que tiene que lidiar con el pecado. Tiene que lidiar con el pecado. Y mira lo que dice el verso 13, por eso dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Ves? Ni puedes ver el agravio. El mal y el agravio tienen que adaptarse a la santidad. ¿Y cómo se pueden adaptar a la santidad? No pueden permanecer de pie delante de este Dios santo. ¿Ves? La maldad no puede estar de pie ante un Dios santo. Por eso Habacuc entiende entonces que Dios está castigando a su pueblo por su pecado. ¿Lo entiende? Estás castigando, estás disciplinando
a tu nación, a la nación del pacto. ¿Lo castigas por qué? Porque tú eres soberano. Nadie te cambia, nadie puede influenciarte. Y lo que tú estás haciendo es porque tú eres un Dios santo. ¿Ves? Eres un Dios santo, un Dios eterno, un Dios autoexistente. Ahora, mira lo que sigue diciendo, y esto es interesante porque él, mientras va describiendo a Dios, en este versículo, vamos viendo quién es este Dios que está cerca y cómo es que le va a dar una tranquilidad a él, todo esto. Miren el verso 12, dice, no moriremos, no moriremos. ¿Qué significa esto? Que Dios es fiel. ¿Castigas a tu pueblo? Oye, pero no quieres el mal para tu pueblo. Eso es lo que él está entendiendo, dice, no moriremos. Es decir, tu nación no va a ser destruida. Tú eres fiel, eres el Dios de los pactos. Tú vas a respetar eso. Es porque amas tu propio nombre. ¿Ves? Porque esos son los atributos de Dios. Entonces está recordando a sí mismo el profeta que Dios hizo un pacto con Israel, que va a preservarse Israel. Y vemos hasta este año cómo ha sido preservado Israel, y a pesar de cientos de años que no tuvo un lugar, mira, hasta ahora sigue este Israel. Dice, no vamos a morir, no podemos morir. Dios tiene un pacto, Dios es verdad, Él no miente, Él no miente. Y muchas veces los creyentes podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros y que está cambiando lo que Él ha dicho. ¿Ves? Pero eso es lo que está diciendo Habacuc. Y mira lo que dice el versículo 12. Sigue diciendo, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Qué significa esto? Si Dios a cualquier nación de este mundo, como esta nación caldea, que era terrible, ¿ves? Él puede dirigirla a esta nación, Él maneja, significa que Él es todopoderoso. Tú puedes hacer esto, puedes coger esta nación para castigar a nosotros o castigar a cualquier otra nación que tú quieras y luego coges otra y castigas a esta otra malvada. ¿Ves? Dios puede hacer eso. Entonces, Él reconoce, tú eres todopoderoso para juicio. Dice, lo pusiste y tú, oh roca, dice, lo fundaste para castigar. Ahí está, ¿ves? Entendía bien, estaba entendiendo bien el panorama el profeta Habacuc. Eres soberano. Tú manejas absolutamente todo, eres poderoso, tú diriges todas las naciones y la historia del mundo, tú tienes el control absolutamente de todo, absolutamente de todo. ¿Ves lo que está haciendo aquí entonces? Habacuc dice, Dios, tú eres eterno, Dios, tú eres autoexistente, Dios, tú eres santo, Dios, dice, tú eres fiel, Dios, tú eres todopoderoso. Todo lo que sé de ti me dice que debo dejar de preocuparme por este problema, porque aunque yo no lo esté entendiendo, puedo descansar en lo que tú eres, puedo descansar en ti. No tengo que entender el problema, ¿ves? Eso es lo que estaba haciendo Habacuc. Nuestra mente es demasiado pequeña para entender los misterios de Dios y el obrar de Dios. Muchas veces no lo entendemos, no lo entendemos en absoluto. Así que Habacuc está empezando a sentirse mejor mientras él comienza a recordarse quién es este Dios que está cerca de él. Y ahora el profeta esto lo pone en un principio, y ese es un principio para todos nosotros, ¿ves? Todo cristiano. Mira Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Mira lo que dice. En su última parte dice, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Esta es una declaración increíble. La misma declaración que el apóstol Pablo lo lleva en la carta a los romanos en el Nuevo Testamento. ¿Ves? Solo voy a tener que confiar en Dios para esta situación. Solo voy a tener que confiar en Dios para esta situación. ¿Ves? Debo creerlo. No lo entiendo, pero creo en mi Dios. Creo quién es el Dios que está cerca de mí. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo el profeta.
Es la fe del profeta se fortaleció. Es la fe del profeta. Mientras iba recordándose quién es este Dios que estaba cerca, al ver todos sus atributos, quién era este Dios, entonces él comenzaba su fe a agigantarse. ¿Ves? Su fe a agigantarse. Y ahora podía decir, voy a confiar en Dios, a pesar de que estoy temblando. Voy a confiar en Dios, que es autoexistente, es eterno, es soberano, es fiel, es todopoderoso. Voy a confiar en Dios. Y mira Habacuc 3:17, cómo él termina diciendo estas palabras al término de este libro. Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca. ¿Ves? Eso no es probable que ocurra, que la higuera no florezca. ¿Por qué? Porque lo normal es que toda higuera florece. Toda higuera florece. Pero él está poniendo como un ejemplo de que no ocurra aún eso que es normal. No ocurra aún eso que es normal. Dice, aunque la higuera no florezca, dice, ni en las vides haya frutos. Esto tampoco es probable que ocurra. ¿Ves? Porque siempre la vid está dando frutos. Siempre está dando frutos. Lo normal es que dé frutos. Pero el profeta dice, aunque no haya vides, dice, no haya vides, en las vides los frutos. Y mira el verso 17 lo que sigue diciendo. Aunque falte el producto de los olivos dan aceituna, eso es lo normal, siempre ocurre. Pero el profeta está poniendo como un ejemplo de que no ocurra lo normal, no ocurra lo que siempre ocurre. ¿Ya? No es probable que eso ocurra, pero él lo pone como un ejemplo de que no ocurra. Entonces Habacuc sigue diciendo, si todas estas cosas normales de la vida, con las que siempre estoy contando, con las que siempre todos estamos contando, en algún momento se lleguen a paralizar, como estas cosas que dice él, en algún momento se lleguen a detener, así que no den eso de ahí. Y sigue diciendo en el verso 17, y los labrados nos den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice el siguiente versículo 18? Vaya, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Me hace los pies como de cabras de montaña. ¿No? Para escalar la montaña, eso es lo que está diciendo, y en mis alturas me hace andar. Vaya, qué confianza la de Habacuc ahora. Él dijo, no me importa si todo el mundo se vuelve loco, no me importa si todas las cosas están al revés, no importa si ya no puedo contarlo con lo que normalmente la vida da y toda la naturaleza da. No importa si la naturaleza se ha sesgado y todo está diferente y su curso normal, todo se ha vuelto en otra dirección. Dice, con todo yo me voy a regocijar en el Señor. Todavía mi esperanza está en Dios, mi Señor. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo el profeta. Dios me va a dar la habilidad como la cabra montés para caminar sobre los precipicios, allí en las montañas, en los acantilados, durante mi caminar en mi vida, de manera que me va a dar confianza. Vaya, Habacuc es hombre estable de pronto, está estable, ¿ve? Y su estabilidad está directamente relacionada con ¿qué? Con quién es este Dios que está cerca de mí. ¿Quién es este Dios que está cerca de mí? El Señor está cerca, dice el apóstol Pablo. El Señor está cerca. Y el salmista también nos dice en el Salmo 1 que el Señor está cerca y nosotros lo tenemos cerca a través de la Escritura. ¿Ves? Y por eso el salmista dice que debes deleitarte en Él, meditando su palabra de día y de noche. Entonces vamos a conocer quién es este Dios de verdad. Y vamos a saber cómo actúa Dios. Entonces yo voy a saber cómo es que Él actúa y voy a hacer frente a toda situación adversa. Ahí está la confianza. ¿Ves? Ahí está la confianza. ¿Cuál es el resultado de saber que el Señor está cerca? ¿Cuál es este resultado de saber que el Señor está cerca? Bueno, vamos a nuestro texto. Entonces en Filipenses capítulo 4 y el verso 6.
Y lo primero que comienza diciendo es eso, ese es el resultado. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Ves? Ese es el resultado. Por nada estéis afanosos. ¿De qué me voy a preocupar? ¿De qué me voy a preocupar? Dice, por nada estéis afanosos. ¿Hay algo que Dios no pueda manejar? ¿Hay algo que Dios no pueda manejar? Y mira, seguramente tú también has caído en un pecado como este. A veces hemos desconfiado que Dios no pueda manejar esta situación en nuestra vida. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llama blasfemar contra Dios. Es una especie de blasfemia. Si te inquietas, si te preocupas, si estás en una especie de un trauma, estás inestable, si has llegado al punto de que quieres vivir en anorexia o en esquizofrenia, porque todo se está convulsionando en tu vida. Realmente tú estás diciendo entonces, no puedo lidiar con mi vida, o sea, no puedo más, no puedo lidiar con mi vida, no puedo manejar esta vida que llevo. Cualquier mecanismo que nosotros usemos para manifestar nuestra incapacidad para vivir o hacer frente a los problemas, no es más que una demostración real de que no confiamos en Dios. Y eso se llama blasfemia. Eso se llama blasfemar contra el Señor. Hay dos maneras en que podemos blasfemar a Dios. Si tú te imaginas que Dios puede ayudarte, si tú te imaginas que Dios no puede ayudarte, pues, dice, es que Dios no me puede ayudar en esta situación. Entonces, tú has creado un Dios que esconde chiquita, que no es el verdadero Dios como está mostrado aquí en las Escrituras, como se muestra aquí en las Escrituras. Y si tú tergiversas al Dios, el Dios que tú te imaginas no es el Dios bíblico, eso es una blasfemia, estás haciendo un ídolo, ¿ves? Porque no es el Dios verdadero que está aquí en la Escritura, te has inventado otro Dios, y ese es un Dios incapaz de poder asistir, ¿ves? Y en el que puedas tú confiar, ¿ves? Esa es una manera de blasfemar contra Dios. Y la segunda manera es que si crees que Dios podría ayudarte, pero piensas que no lo hará, eso también es blasfemia. Crees que Dios es todopoderoso, crees que Dios es soberano, crees que Dios trasciende a este mundo y a la historia, pero tú no crees que pueda ayudarte en ese problema, ¿ves? No estás cuestionando el carácter de Dios, ahí estás cuestionando la integridad de Dios. Ese es el gran problema y eso es blasfemia. Estás cuestionando su palabra, lo que Él ha dicho que asiste a cada uno de sus hijos. Así que la clave para una vida estable, para una vida que sea firmemente sembrada, como hemos visto aquí el ejemplo de este profeta, de los profetas menores como Habacuc, está en qué justamente. Tendríamos que ir entonces en una confianza en Dios que la puedo obtener por medio de la palabra de Dios. Es allí donde yo debo acudir, es allí donde yo debo estar leyendo estas páginas, conociendo a este Dios, cómo se mueve, cómo actúa Dios, de manera que me dé la confianza de poder enfrentar los problemas y tenga estabilidad espiritual. Por eso Pablo dice, el Señor está cerca, no me voy a preocupar entonces. El Señor está cerca, yo no me voy a preocupar de esta situación, Él está cerca. ¿Cuál es la gran debilidad de la iglesia cristiana hoy en día? Justamente lo que nosotros estamos hablando, que le falta entendimiento de la palabra de Dios, le falta entendimiento de quién es Dios. La iglesia cristiana hoy en día no conoce a Dios, no conoce cómo actúa Dios. El cristiano está pensando, me está ocurriendo esto, Dios me está aniquilando, ya se olvidó de mí, me va a borrar del mapa porque he cometido esto. ¿Así actúa Dios? No, dice, mis pensamientos nunca están para desfavorecer a los suyos. Aun cuando algo malo nos ocurra, será siempre porque Dios tiene un pensamiento bueno para nosotros. ¿Ves? Eso es lo que hace Dios. Entonces, la iglesia hoy en día no está conociendo a Dios. Entonces, claro, la iglesia va a padecer de mucha inestabilidad porque no conoce quién es Dios ni cómo actúa Dios.
Dios actúa consistentemente de acuerdo a su carácter revelado y su historia revelada. Y ahí están los hechos. Por eso debemos ir allí, para ver cómo es que actúa Dios. ¿Y qué hacemos en la iglesia? ¿Qué hacemos los pastores? Poniéndome a nivel general. En la iglesia, entonces tenemos tantas personas inestables, con todos sus problemas allí, están ansiosos, y en lugar de presentarles a Dios y su carácter, en lugar de presentarles los atributos de Dios y ver la historia de cómo Dios ha actuado en diferentes eventos a través de los registros bíblicos, de cómo es que Él actúa, ¿qué estamos haciendo nosotros? La iglesia está dando un poco de psicología, ¿ves? Está tratando de resolver los problemas de los hombres inestables con un poco de psicología, como si eso va a arreglar algo, ¿ves? Justamente la iglesia está alejando a los miembros de cómo ser estables. Ni siquiera la iglesia a nivel general está dando el conocimiento del verdadero Dios, de su carácter y de sus obras. No lo está haciendo. Y como resultado entonces hay una tremenda falta de confianza en Él. No es de extrañar que la gente entonces tenga mucho sentimiento de culpa en sus corazones. Si ves, haya mucho miedo, haya mucha ansiedad y tenga un conocimiento inadecuado de Dios y una confianza inadecuada también en Dios, que ambos son blasfemos, hemos visto. Si nos imaginamos a un Dios diferente del Dios de las Escrituras, nos hemos inventado un ídolo. ¿Ves? Nos hemos inventado un ídolo. Ese es el gran problema que sufre la iglesia el día de hoy. No está conociendo a Dios, su carácter y su obrar, y los hechos registrados en las Escrituras. Si lo leyéramos, no solamente hablo de los domingos, si tú leyeras la Escritura, ahí en las noches o en la madrugada que te levantas temprano, allí en la quietud de todo, donde puedes, nada te molesta, y ahí está la voz de Dios a través de la Escritura, hablando de quién es este Dios y cómo actúa este Dios. Sería diferente nuestra vida, seríamos hombres más estables. Solo hay un lugar de descanso para el alma y esto está en Dios. ¿Ves? Dice el cántico, la alabanza al comienzo, solo en Jesús, dice, está mi fe. ¿Ves? Ahí está, inconmovible en la aflicción. Eso es. ¿Ves? Solo en Él está mi fe, es inconmovible en la aflicción. Martín Lutero en una ocasión le dijo a Erasmo, tus pensamientos de Dios son demasiado humanos, y eso es lo que está pasando con nosotros hoy en día, que pensamos de Dios como si fuese un hombre. ¿Ves? Y no estamos pensando como dice la Biblia, como piensa la Escritura. Pensamos como piensa un hombre. Y ahí está entonces nuestra inestabilidad espiritual. Pero gracias a Dios que tenemos al apóstol Pablo aquí en la carta a los Filipenses y que nos está hablando justamente de que el Señor está cerca y por tanto no voy a estar afanado, no voy a estar ansioso. Pablo está diciendo lo que el poeta escribió en Habacuc. No puedo saber por qué de repente toda esta tormenta está arrasando aquí y yo estoy aquí en medio de esto. No lo entiendo, pero tengo mi confianza en Dios. Puedo estar tranquilo y en paz porque Dios dirige los caminos de todos y Él dirige también mi camino. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por mostrarnos estos textos de la Biblia, esta enseñanza, este principio fundamental que el apóstol Pablo enseñó a los hermanos de Filipos y nos enseña a nosotros, Señor. Ayúdanos a correr a las Escrituras para conocerte, Señor, para conocer tus atributos, para conocer tu actuar, para conocer tu obra, los hechos registrados allí, cómo nos hablan, cómo nos testifican, cómo nos dan la tranquilidad, el conocimiento. Eres un Dios que trasciende todo este mundo, Señor. Estás más allá de todo esto. Nuestro problema es tan pequeño, Señor, que tú puedes encargarte de cualquier problema, Padre. Tú nos creaste. O como dice el salmista, que toda la tierra es tuya
y toda su plenitud es tuya, te pertenecen, todas las cosas te pertenecen, todos los animales, todo lo creado te pertenece, nuestras propias vidas te pertenecen a ti, Señor. Tú eres todo, Señor. Es esta perspectiva la que debemos tener. Ayúdanos a mantenerla todos los días de la semana, Señor, estudiando tu palabra, de manera que los problemas de nuestra vida los veamos desde la óptica correcta, de esta óptica bíblica, desde un Dios que es majestuoso, un Dios que trasciende los problemas y la historia del hombre, un Dios que puede solucionar